La paz. ¿Cómo podemos conseguirla? La paz es un fruto del Espíritu Santo, como el apóstol Pablo describió en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Sin embargo, esta ansiada cualidad cristiana no es fácil de observar en el mundo en el que actualmente vivimos. Mucha gente desea tener paz y sin embargo sus acciones van en sentido contrario a alcanzar la paz. Por eso cabe preguntarse qué necesitamos hacer nosotros, como cristianos teócratas, para conseguir verdadera paz. Bueno, la paz se puede definir como un sentimiento, como una sensación de seguridad y bienestar. Para conseguir la paz es importante tener buenos fundamentos que nos aseguren un clima de paz. Para ello, el fundamento más importante es tener una estrecha relación o trato con nuestro amoroso Creador, Jehová Dios, ya que Él es el Dios de paz y Él es el único que nos puede garantizar una paz estable y permanente en nuestra vida. Jehová, en su palabra, la Biblia, nos da claros mandatos y principios que si los aplicamos podremos experimentar la paz que viene de Él y esto sin duda nos beneficiará. Recordemos, por ejemplo, lo que menciona la Biblia en Isaías capítulo 32, versículo 17. Dice, entre otras cosas, la obra de la justicia verdadera tiene que llegar a ser paz y el servicio de la justicia verdadera, quietud y seguridad hasta tiempo indefinido. Así que ese texto bíblico deja muy claro que para que exista paz en nuestra vida, tiene que haber justicia y además una justicia verdadera. ¿No es cierto que cuando experimentamos en nuestra vida injusticias y no encontramos una respuesta justa a nuestra injusticia sufrida, perdemos la paz? De hecho, muchas de las razones por las cuales hoy día la gente no tiene paz es porque no encuentra justicia frente a la impunidad y al abuso. ¿Y qué podemos decir en el interior de la congregación cristiana? Es costumbre haber escuchado a lo largo de nuestra vida ese dicho equivocado que dice, déjalo en manos de Jehová, no busques justicia. No es otra cosa que una expresión blasfema que trata de poner a Dios de por medio para justificar la impunidad. Por supuesto que Jehová no está de acuerdo con eso. Como ya hemos mencionado, Isaías capítulo 32, versículo 17, deja muy claro que para que haya paz tiene que haber justicia verdadera. Así que Jehová es el primer interesado en que se haga justicia. Eso implica que cuando en la congregación cristiana teócrata existe un caso de abuso de alguien que ostente un puesto de autoridad como superintendente anciano de congregación o siervo ministerial, o simplemente no tenga ninguna autoridad pero cometa una injusticia contra alguien, es muy necesario que la congregación tome las medidas oportunas para hacer justicia, porque de lo contrario se perturbaría la paz en la congregación. Así que no es cuestión de decir hay que dejarlo en manos de Jehová, hay que buscar la justicia. De hecho, cuando el apóstol Pedro describe los nuevos cielos y la nueva tierra que habrán bajo el reino de Dios, deja claro que en ellos la justicia habrá de morar. Si nosotros queremos formar parte del reino de Dios, sea como gobernantes o como súbditos de éste, tenemos que empezar a practicar la justicia desde ahora mismo. No es cuestión de dejarlo en manos de Jehová. Esa idea apóstata y falsa ha provocado mucho sufrimiento y ha sido origen de la perturbación de la paz en muchas congregaciones cristianas a lo largo del mundo. La congregación cristiana teócrata tiene que evitar ese vicio.
En Jeremías capítulo 17, versículos 7 y 8, describe palabras muy similares a las del Salmo 1, del 1 al 3. Se menciona que el hombre que confía en Jehová, que pone su confianza en Jehová, será como un árbol plantado junto a las aguas, que extiende sus raíces hasta la corriente de agua, y cuando llega el calor se sentirá frondoso, no se angustiará debido a la sequía, ni dejará de dar fruto. Algunos apóstatas tristemente han manipulado estas palabras de la Biblia para decir, ven, confía en Jehová, no hagas nada, la impunidad total frente a la injusticia. Pero es que el texto bíblico deja claro todo lo contrario. El que pone su confianza en Jehová, dice Jeremías 17, versos 7 y 8, lo que hace es que extiende sus raíces hasta la corriente de agua. Así que vemos una acción de parte de quien confía en Jehová, que extiende sus medios para alcanzar la corriente de agua viva, que es la instrucción de la palabra de Dios. Así que el cristiano teócrata se somete a la autoridad de la Escritura, no se somete a los comentarios apóstatas de quienes han por décadas retorcido las palabras inspiradas para justificar la impunidad. En realidad el cristiano teócrata tiene que hacer justicia. Recordemos a Fineás, cuando en el campamento israelita entró un israelita con una masdainita tratando de cometer inmoralidad sexual en el campamento, y él hizo justicia en nombre de Jehová, cogiendo una lanza y ejecutando a estos dos fornicadores. Jehová aprobó aquel acto valiente en pro de la justicia, y gracias a eso hubo paz en el pueblo de Israel. Jehová detuvo un azote que podría haber exterminado al pueblo de Israel en ese tiempo. Así que la enseñanza bíblica es muy clara. Para que haya justicia, para que haya paz, tiene que haber justicia. Esa es la idea. Veamos, por ejemplo, lo que también a este respecto nos dice Santiago capítulo 2, versículo 22 y 23. Ahí dice claramente que la fe en Abraham actuó junto con sus obras, y esa fe fue perfeccionada gracias a sus obras. Es una fe hipócrita decir, no busques justicia, déjalo en manos de Jehová. Eso es una fe de hipócritas y de apóstatas. La fe santa y verdadera es aquella que va acompañada con obras. Santiago capítulo 2, versículo 22 y 23. Abraham fue un ejemplo de fe al respecto. Él puso fe en Jehová y fue considerado justo porque demostró por sus acciones su fe en Jehová en muchas ocasiones. Una de ellas, la más sobresaliente, cuando obedeció a Jehová para tratar de entregarle la vida de su hijo Isaac sobre el monte Moria. Nosotros tenemos que hacer igual. Si nosotros tenemos en nuestro corazón la ley de Dios y amamos su justicia, tenemos que defender su justicia cuando vemos injusticias y tenemos que actuar conforme lo que manda la Biblia. Solo así podríamos conseguir verdadera paz. Solo de esta manera Jehová nos puede bendecir con su Espíritu Santo para que éste nos ayude a conseguir la paz. El apóstol Pablo describió en Gálatas 5, 22 y 23, como dije antes, varias cualidades que describen el fruto del Espíritu Santo, entre ellas la paz. Tenemos que pedirle, por lo tanto, Espíritu Santo a nuestro amoroso Padre Celestial. Queremos que su fuerza activa influya en nosotros para que podamos ejercer las acciones necesarias que permitan que tengamos paz. Para ello es fundamental tener la sana costumbre de leer regularmente las Sagradas Escrituras. Cuando meditamos en el mensaje de la Biblia, el Espíritu Santo nos ayuda a comprender cómo Jehová ve muchas cosas. Nos ayuda a obedecer sus mandamientos y a mantener la paz en nuestra vida. Si ponemos en práctica sus sabios consejos, vamos a obtener más paz.
Así que vemos que no es simplemente pedirle a Dios su Espíritu Santo en oración y leer las Escrituras. Tenemos que obedecer los mandatos de Dios que están escritos en la Biblia para tener verdadera paz en nuestra vida. También debemos de reflexionar en la importancia de la oración. Pedirle a Jehová la paz que supera todo pensamiento, como dice Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, es fundamental para que podamos tener paz mental. La paz mental es la clave fundamental para que podamos disfrutar de paz en nuestro entorno, porque si nosotros manifestamos ser personas pacíficas, el entorno que nos rodea será más fácil que también tenga paz. Pero desde luego no vamos a conseguir paz en nuestro entorno, sea familiar, laboral o en la congregación cristiana teócrata, si es que tenemos una actitud belicosa, confrontacional, contenciosa, polémica, entre otras. Es fundamental que la paz empiece a trabajarse desde nosotros mismos. Y para ello hay que tener la voluntad y el deseo inequívoco de tener paz. Pero como somos imperfectos y sabemos que nos podemos equivocar y que por más que queramos tener ese deseo, a veces nuestra tendencia imperfecta nos lleva a hacer todo lo contrario, para eso tenemos la ayuda de Dios, que si se lo pedimos en oración, le rogamos desde nuestro corazón a Dios, nos ayudará a conseguir paz mental, paz interior. Leamos, por ejemplo, Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, versículo 13. Dice aquí la Escritura, que el Dios que da esperanza los llene de todo gozo y paz por el creer de ustedes, para que abunden en la esperanza con poder de Espíritu Santo. Dice que la esperanza que Dios nos da nos permite tener gozo y paz. Así que la esperanza de vida eterna que tenemos nos da paz interior. Es muy importante rechazar la voz de los apóstatas, especialmente apóstatas que abundan dentro de los testigos de Jehová, que enconadamente, sirviendo a su padre Satanás el diablo, atacan a los cristianos ungidos que profesamos la esperanza celestial y que hacen todo lo posible por tratar de que reneguemos de esta esperanza. Tenemos que tener cuidado con esa mala hierba. Tenemos que tener mucho cuidado, porque dentro del pueblo de Dios existen hijos de Satanás que están infiltrados y que su único propósito es socavar la fe verdadera de los cristianos teócratas verdaderos. Por eso es muy importante defendernos firmemente contra estos apóstatas que tratan de minar nuestra esperanza que nos da paz, como ya hemos leído en Romanos capítulo 15, versículo 13. Por supuesto, dentro del pueblo de Dios existen cristianos verdaderos que sabrán apoyarnos en nuestra firme convicción por la esperanza que nos ha dado Jehová. La Biblia ayuda a muchas personas a lo largo de todos los tiempos a hacer cambios en su vida y gracias a esos cambios pueden tener una paz duradera con Jehová, consigo mismas y con quienes las rodean. En la congregación cristiana teócrata existen personas que han aprendido a ser pacientes, pacíficas y amables. Quizás tuvieron una personalidad irritable, impulsiva, irascible o colérica, pero gracias a la buena influencia del Espíritu Santo y a que han puesto en práctica lo que han aprendido de la Biblia, eso les ha ayudado a tener paz. Existen muchos ejemplos a lo largo del mundo que demuestran la importancia de alcanzar la paz. Existen personas que han tenido un ambiente familiar conflictivo en el que la falta de respeto y el chisme, la crítica en el seno familiar hacían que hubiera un ambiente anticristiano totalmente.
pero gracias a la ayuda del Espíritu Santo y a obedecer los mandatos bíblicos, han aprendido a evitar estas malas costumbres y a poder empezar a disfrutar de verdadera paz en su familia. Nosotros tenemos que hacer todo lo posible para que dentro de nuestra familia exista un ambiente pacífico. Claro que esto depende de todos sus miembros y quizás haya quienes no deseen colaborarnos, pero si como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 18, les invito a su lectura, porque aquí mire lo que a este respecto Romanos 12, 18 nos dice. Dice, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, sean pacíficos con todos los hombres. Ese dicho falso, totalmente falso, que dice, dos no pelean si uno no quiere, es falso porque, aunque uno no quiera pelear, el otro, si te agrede, te busca ofender, lastimar, transgredir, es muy complicado evitar la pelea. Tenemos que tener cuidado con enseñanzas falsas e ideas apóstatas que abundan. Hay que saber distinguir la verdad de la mentira según las Escrituras. La Biblia deja muy claro en Romanos 12, 18 que la paz no siempre depende de uno mismo. Por eso dice en cuanto dependa de ustedes. O sea, siempre que dependa de ti, sé pacífico. Pero la Escritura reconoce que a veces no depende de nosotros ser pacíficos. Por eso, si a veces hay quienes no nos colaboran para ser pacíficos, al menos de nuestra parte, tenemos que esforzarnos por serlo. Es muy importante que sigamos tras la paz. Los cristianos teócratas proclamamos la venida de un reino celestial que, según parece indicarle en las Escrituras, intervendrá en los asuntos de la tierra en la próxima década. Ese reino va a traer paz duradera a toda la humanidad que sobreviva a la guerra de Armagedón. Este mensaje de esperanza para quienes ejerzan fe en Cristo y en su Padre Jehová les puede ayudar a tener paz desde ahora. El Salmo 34, verso 14, nos exhorta a procurar hallar la paz y seguir tras ella. Es cierto que cuando predicamos no todo el mundo recibe bien nuestro mensaje. Hoy día abunda, tristemente, las ideas apóstatas del socialismo y el comunismo, que a mucha gente la tiene apartada de las verdades de la palabra de Dios. Aún así tenemos que poner de nuestra parte para poder llevar el mensaje bíblico a cuantas personas deseen recibirlo, como Jesús manifestó en Mateo capítulo 10, versículo 11 al 13. Hacer lo que Jesús nos manda en ese versículo nos va a permitir tener paz mientras predicamos, aun cuando encontremos a personas con una actitud hostil. El cristiano teócrata también es consciente de que debe hacer defensa de su fe ante las autoridades, cuando, por diversas circunstancias, éstas exijan una respuesta de nuestras creencias. Por ejemplo, sabemos que a lo largo del siglo XX y parte del XXI, en el continente africano, los cristianos verdaderos han sufrido en distintos momentos, dependiendo de qué país hablemos, de persecución y de situaciones difíciles. Han ocurrido muchos conflictos y guerras en distintos países del África que han supuesto un ambiente verdaderamente dificultoso para los cristianos teócratas. Sin embargo, la buena conducta de un verdadero cristiano, aun en una circunstancia así, les ha permitido a muchos de ellos dar un excelente testimonio ante las autoridades. En muchas ocasiones, las mismas autoridades en distintos países africanos dan facilidades a los cristianos teócratas verdaderos para poder desarrollar su adoración pura
cuando ven su buena conducta. Por lo tanto, ya que la congregación cristiana teócrata constituye ese auténtico paraíso espiritual que nos permite disfrutar de paz, esforcémonos por contribuir con nuestra buena conducta a conservar ese ambiente hermoso de paz que gracias al Espíritu Santo podremos tenerla para siempre. Lo más importante es que gracias a la bendición de Jehová vamos a disfrutar de paz, no solamente ahora en este paraíso espiritual que constituye la congregación cristiana teócrata, sino que disfrutaremos de paz eterna en el nuevo mundo, bien que seamos gobernantes en él o súbditos. Como dice 2 de Pedro capítulo 3 versículo 13 y 14 que mencioné al comienzo, en ellos la justicia habrá de morar. Muchas gracias.